José María Fernández, artista y erudito antequerano. La historia de José María Fernández ejemplifica como pocas el cárcel del artista de un gran pueblo andaluz. Triste historia porque no fueron sucesos alegres los suyos, más bien lo contrario. Procedía como tantos andaluces de una familia venida de La Rioja. Su padre, Tomás Fernández Rodríguez, había nacido en Soto de Camero y su madre, Emilia Rodríguez Revuelta, hija de militar, en Ceuta. Nació nuestro hombre en la antequeranísima calle de Estepa el 25 de octubre de 1881, el mismo año que Picasso en la malagueña Plaza de la Merced. A los 14 años ya estaba matriculado en la Escuela de Bellas Artes de Málaga y en 1906 lo hallamos en Barcelona, posiblemente coincidiendo con Picasso, aunque su primera estancia allí es corta, saltando a Londres, Bruselas y París y volver de nuevo a Barcelona tras ciertas dificultades en el servicio militar, para salvar las cuales su madre hubo de acudir a don Francisco Romero Robledo, padrino en aquellos tiempos de todo antequerano en apuros. En Barcelona se casa en 1908 con Rosario Oltra Castellón y allí nace su primer hijo, Emilio. Se traslada a Madrid por una corta temporada en 1910 y sucesivamente a Málaga y Antequera, donde se asienta definitivamente hacia 1912 y donde nacen sus demás hijos. No fueron felices estos años antequeranos. Frustraciones de todo orden, dificultades económicas, aspiraciones no cumplidas y la hostilidad de un medio naturalmente poco propicio fueron replegando sobre sí mismo. La enfermedad y muerte de su mujer y la de varios hijos que le fueron sobreviniendo colmaron su soledad y amargura. Era un hombre físicamente leve y quebradizo, atildado en el vestir, vivaz la mirada tras los gruesos lentes, cáustica y precisa la palabra. En sus dibujos puede seguirse la historia de sus pocas dichas y sus muchas desgracias. Hay una serie de ellos reflejo tiempo y fiel de la vida familiar, esbozos afortunadísimos de la mujer o los hijos, cogidos en el quehacer doméstico o estudiantil, sorprendidos en el reposo o en las descuidadas actitudes del diario vivir. Son visiones de paz que muestran un hombre que nada tiene que ver con la imagen común que de él aparece y que refleja efectivamente la otra parte de su obra, las bacanales o carnavalescas, la trágica representación de profesiones, la disección social implacable, que son muchos de sus retratos de personajes locales, influido, claro es, por su época, con más sentido del dibujo que del color, con reminiscencias goyescas de la España negra o más bien de la negra Andalucía. Ningún aspecto de esta escapó a su representación. Nada local fue ajeno a su lápiz, nada a su curiosidad o afición por lo antequerano. De ahí que él le dejase toda su obra al único amor de su vida, Antequera. Y precisamente mañana se cumplirán 75 años de su entierro, al que solo asistieron 4 personas. José Antonio Muñoz Rojas, Juan Alcaide de la Vega, José María Matrona y Sebastián Azaña. Todos hoy le hacemos un homenaje mejor porque estamos mucho más. La otra y no menos importante faceta de nuestro hombre es la del erudito, el último de los eruditos antequeranos, cuya tradición tanto ha enriquecido a la ciudad, conocedor y amador como nadie de ella. Se la sabía de memoria y corazón en los rincones de su historia y de sus monumentos. Le interesaron más los aspectos artísticos que los propiamente históricos, más crítico que investigador, más artista que estudioso. Pudo precipitarse en atribuciones o datos, pero nunca falló en gusto ni en el amor que le puso a su tarea. Pocos años después del publicado del libro, el 12 de octubre de 1946, moría nuestro amigo en la clínica del doctor Jiménez Reina. Muy pocos amigos, entre los que recuerda el propio Paco Jiménez Reina, Antonio Muñoz y Francisco Madrana, lo acompañamos al cementerio, donde se reunirían sus restos con los que quedaban de su familia. Fue una cena patética que nunca olvidaré y en la que los sufrimientos y las decisiones llevaron una buena parte. Norte de mi pluma, pues Antonio Muñoz Rojas. Muchas gracias por la lectura. Bueno, Ricardo estaba también en la directiva, entonces no estaba en la directiva, estaba allí de profesor, pero todavía era en comisión de servicio.
no fue muy fácil ponerle el nombre. Además, José María Fernández era prácticamente un desconocido entonces, y casualmente llegó a mis manos su biografía, se cumplía, pero indirectamente a través de la de Picasso, ¿no? Y se nos ocurrió ponerle el nombre de José María Fernández. Se quería poner, o queríamos algunos ponerle el nombre de los dólmenes, Instituto de los Dólmenes, entonces se llamaba Instituto Mixto número 2, y algunos de los nombres de los muchos escritores de la Escuela Antequerano-Granadina, pero como ya estaba Pedro Espinosa, afortunadamente nos inclinamos todos, y me costó mucho trabajo porque había también intereses a favor de otras personas, y se consiguió que se le pusiese este nombre en tiempo récord, porque siempre se tardaba unos cuantos años en ponerle el nombre a los institutos, pero fue muy pronto y empezó afortunadamente empezaron una larga serie de homenajes que afortunadamente llegan hasta hoy y que espero que sigan, porque este hombre se lo merece. Fue un desgraciado en su vida, como bien se ha dicho, y tendríamos que rendirle mucho homenaje cada vez que podamos, para que en muerte por lo menos se le ponga en el lugar que debería. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Juan, para mí José María Fernández ha sido un constante en mi vida profesional aquí en Antequera. Yo llegué en el año 81, llegué a lo que era el Instituto Mixto número 2, y yo no conocía ni sabía quién era José María Fernández, porque aparte que no soy de aquí de Antequera, no era un personaje en esa época demasiado conocido. Fue cuando Juan, como director, propuso al claustro la determinación de ese nombre, y a partir de entonces evidentemente ya fue una referencia en mi vida, y he tenido la suerte de poder asistir a este homenaje por tercera vez, digamos, en este tiempo. Es decir, una primera vez como director del centro, que se hizo ya, pues, yo no sé ya cuánto, pero hace 30 años por ahí, no me acuerdo ya exactamente cuánto, otro hace 16 años, porque lo hemos visto hace un rato, que estaba yo como alcalde de Antequera, y ya hoy como jubilado de la enseñanza y jubilado de la política. Entonces, para mí, lógicamente, es un nombre que ha sido, ya digo, muy referente en mi vida en todas las épocas, y me encanta haber estado aquí con todos vosotros, y también, lógicamente, con mi sucesor, Manolo Barón, el alcalde de Antequera, al que le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias, Ricardo, gracias, Juan, gracias, don Manuel, y todo como director del instituto, y a sus claustros de profesores. Gracias, Ana, como directora alcaldesa de Patrimonio Histórico. Queridos profesores, alumnos, alumnado, muchísimas gracias por esta idea que pretende de una manera exquisita, pues ver este lado de la memoria de los magníficos antequeranos que representa José María Fernández, ¿no? José María Fernández ha sido como esa gran obra que va surgiendo poco a poco, que tenía unos magníficos cimientos en la primera mitad del siglo XX, pero que no terminaba de rematar, desgraciadamente, y hasta que fue saliendo, y ahora se considera, y es como es, lo que es un gran monstruo de la intelectualidad y de todo lo que significa la Antequera más patrimonial, más artística y más auténtica, ¿no? Yo le digo que es un hombre del Renacimiento, que nació a finales del siglo XIX y que desarrolló su obra en la primera mitad del siglo XX, y que su obra lo abarca todo. Esa antequera de esos años tan poco estudiado, y que él gracias a él, pues lo tenemos perfectamente definidos. El Instituto José María Fernández fue el primer gran rescate de la memoria de su nombre. Posteriormente, la puesta en valor de toda su obra, poco a poco, la caja de ahorros, con la edición de la Iglesia Antequera en su primera y segunda edición, posteriormente la tercera y la cuarta. El nombramiento de hijo predilecto a título póstumo en el año 2014, que simboliza en el propio instituto. Está el nombramiento, a falta de su familia, exactamente igual que hoy, pues los alumnos, y el claustro es la familia de José María Fernández, y su casa es Elías José María Fernández. Por eso está ahí el cuadro, que lo representa. Y después la proyección exterior, que era junto con su amigo del alma, como muy bien ha dicho Juan, José Antonio Muñoz Rojas, pues esas efigies en bronce que se sitúan en la plaza de San Sebastián, para demostrarle a todos los visitantes y también a los propios antequeranos cómo era, y que se pique la curiosidad por las generaciones más jóvenes de investigar su memoria y su biografía. Esa unión
en ese hilo temporal imposible, pero que es posible gracias a la literatura tanto de uno como de otro, José Antonio y José María. Por tanto, enhorabuena, querido Manuel, muchas gracias, querido director, gracias a Juan y a Ricardo por su presencia. Ana y yo pues estamos absolutamente encantados de estar aquí. Gracias, claustro, gracias, alumnos. Hoy os ha tocado a vosotros, el año que viene seguro que serán otros nuevos alumnos y así, año a año, homenaje a homenaje, la figura de José María Fernández se va haciendo cada vez más grande y más importante. Así que enhorabuena, porque nada más que encuentro parabienes en mi memoria para calificar este acto. Enhorabuena, felicidades y que sigamos honrando el nombre de José María.